pam, pim, pam, goles vienen, goles van. No te quedes atrás, Cristiano. Llámame CR9. Qué partido, ¿eh? CR9 y menudo gol. Centro de Kaká, aparece Guti, o séase el Menda y... ¡chumba! Cañonazo que el Kameni ese aún lo anda buscando. ¡Guau! ¿Quieres dejar de hablar de ti? Eres un egocéntrico. ¿No puedes pensar un poco más en mí, el mejor jugador del mundo? Y en el golazo que he marcado... ¡Gol! Por debajo de las piernas. Sí, menudo golazo, ¿eh? Hacia el final del partido. Ya no había ni público. Yo casi estaba en el vestuario, los defensas del Español también. ¿Estás quitando méritos al jugador más caro, más bueno, más guapo y más caro del mundo? Claro, ya lo has dicho 2 veces, ¿eh? Es que soy muy caro. No, tío, si yo no te quiero quitar méritos, ¿eh? Si yo quiero ser como tú. Mira, hasta estoy aprendiendo a hacer la bicicleta, mira. Tío, esto es terrible. No, tranquilo. Estoy bien, Ronaldo, estoy bien. Eres un egoísta, no estoy hablando de ti. Estoy hablando de mi peinado. Se me ha torcido un pelo. Oye, tranquilízate un poco. Tío, este campo de Cornellá es la hostia. Nos tienen preparado un jacuzzi. Primero les metemos un baño y luego nos bañamos nosotros. Toma, dale. ¡Uea! Venga, vamos a bañarnos al jacuzzi, que estoy muy cansado. Claro. Has jugado media hora. Normal que estés cansado. Por cierto, qué raro lo de Pellegrini, ¿no? Tú no has jugado desde el principio, Raúl tampoco. ¿Raúl? Es normal que ese señor mayor no haya jugado. Claro, eso es lo que digo yo. Y por cierto, Sergio Ramos tampoco ha jugado. No sé ni dónde se ha metido. Sergio, tío, ¿pero qué haces ahí metido? ¿Tú eres tonto o comes pronto? Estoy buceando, ¿no lo ves? Lo que pasa es que no he encontrado ningún pez. Oye, tú eres nuevo, ¿no? ¿Qué dices? Cómo mola el entrenador que haya montado el stage en el Aquadiver, ¿eh? Por cierto, con el Español jugamos mañana, ¿no?